Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, en el vídeo de hoy vamos a ver algunas de las primitivas más importantes y las vamos a relacionar directamente con su aplicación sobre las funciones. En este caso, viendo cuál sería la expresión general de la primitiva y después comprobando que en efecto, si yo derivo la primitiva que he obtenido, obtendré de nuevo la función inicial que tendré. Entonces, el primer tipo de función que vamos a ver es la función constante. Lo voy a poner por aquí, f de x igual a una constante cualquiera. Entonces, su primitiva, que normalmente la expresamos como f de x en mayúscula, va a ser simplemente la constante por x, en este caso. Y no olvidarnos más esa constante adicional por haber derivado. Perdón, por haber integrado, por haber calculado la primitiva. Vamos a poner un ejemplo, es decir, por ejemplo, f de x fuera igual a 3. Pues la primitiva sería f de x igual a 3x más k, esa constante de integración. Es importante que lo tengamos en cuenta. ¿Esto tiene sentido que lo hayamos hecho así? Pues vamos a verlo. Si yo ahora derivo f mayúscula de x, debería de obtener esta función de aquí. Vamos a verlo. Derivada de 3x es 3, derivada de una constante es 0. Por lo tanto, en efecto, es esa función inicial que yo tenía. Esta es la manera más rápida en la que podéis comprobar que vuestras integrales están hechas de manera correcta. Es decir, si yo hago el proceso inverso y derivo, ¿llego exactamente a la misma función que me daba el enunciado? En este caso sí, porque la verdad es que es bastante sencilla. Vamos con la siguiente, que está muy en relación con esta, que es la función potencia. Es decir, f de x igual a x elevado a n, o la función polinómica, según la queréis ver. ¿Qué tenemos en este caso? Pues simplemente será, si para derivar hacíamos n por x elevado a n menos 1, aquí vamos a hacer un poco lo contrario. Es decir, yo lo que voy a hacer es f de x va a ser x elevado a n más 1, en vez de ir en sentido contrario, mejor dicho, en vez de ir hacia abajo voy a ir hacia arriba, y en vez de multiplicar voy a dividir por n más 1. ¿De acuerdo? Y ahora diréis, ¿cómo puedo comprobar? Bueno, importante, más la constante. Esto que no se os olvide. Siempre la constante, tanto dentro de la integral, tanto dentro del cálculo de la primitiva, no olvidarse el diferencial de x, y cuando terminamos, no olvidarse de la constante de integración. Vamos a poner un caso, por ejemplo, f de x igual a x al cuadrado. Pues tendré que f de x será x elevado a 2 más 1, es decir, el x elevado a 3, dividido entre 2 más 1, es decir, 3. ¿Y cómo puedo ver en efecto que esta función subderivada es la que tenía al principio? Pues tendré que f' de x será un tercio de la derivada de x al cubo, y la derivada de x al cubo era 3 por x al cuadrado, ¿vale? Lógicamente, la derivada de la constante, de esa constante que nos faltaría, aquí por poner esa que hemos puesto aquí, la k más, ¿vale? La puedo poner delante o detrás, según me interese, la derivada de la constante automáticamente es nula, y este tercio con este tercio se me anula, y me queda x al cuadrado, que es exactamente la misma función que yo tenía al principio. Esto me vale con cualquier tipo de función polinómica y con cualquier coeficiente que tenga delante. Es decir, por ejemplo, f de x igual a 5x a la cuarta, por poner un caso. Bueno, no voy a poner 5, que si no parece que nos liaremos. Voy a poner 6x a la cuarta. Yo voy a derivar, perdón, voy a integrar. F de x será el 6, si recordáis la propiedad del otro día de la linealidad, simplemente tendremos que será 6 por la integral de x a la cuarta, es decir, 6 por, y luego x elevado a la quinta, todo dividido entre 5, más la constante, porque sumo una unidad, tal y como vemos aquí, y luego lo divido entre lo que he sumado. Vamos a comprobar que en efecto esto se cumple, es decir, f' de x será, tenemos en este caso, si recordáis, constante, es decir, un producto de constante por una función, será la constante por la derivada de la función, ¿vale? Y realmente esa constante podríamos poner que es 6 quintos, ¿vale? Ese 5 lo pongo aquí abajo como una constante, como está multiplicándose es exactamente lo mismo, y luego la derivada de x a la quinta es 5x a la cuarta, porque voy en sentido contrario. ¿Y qué me ocurre? La derivada
de la constante vuelve a ser 0, esto va a ser todo el rato así, constantemente así, y entonces, ¿qué tendré? Tendré que este 5 con este 5 se me anulará y me quedará 6x a la cuarta, que es exactamente la función inicial a la que yo habré llegado, ¿vale? Por lo tanto, vemos que en efecto esto se cumple. Si yo lo aplico sobre una función radical, o lo que sería lo mismo, sobre una exponencial que tiene, o mejor, perdón, sobre una polinómica que tiene el exponente en forma fraccionaria, la idea es exactamente la misma. Es decir, por ejemplo, f de x igual a la raíz cúbica de x a la cuarta. Por ejemplo, esto, si os dais cuenta, es lo mismo que x elevado a 4 tercios. Por lo tanto, ¿cómo lo integraré? ¿Cómo calcularé su primitiva? Pues f de x será x elevado a 4 tercios más 1, es decir, x elevado a 7 tercios, todo dividido entre 7 tercios, ¿vale? Y esto es lo mismo que la raíz cúbica de x elevado a 7, todo multiplicado por 3 séptimos, ¿vale? Es exactamente igual, al estar dividido por 7 tercios, es lo mismo que multiplicar por 3 séptimos. De nuevo, aplico el caso contrario. Si yo ahora quiero calcular f' de x, lo voy a poner por aquí abajo, f' de x, tendremos que será 3 séptimos por precisamente ese x elevado a 7 tercios. Y esto, ¿cómo lo hacía? Mejor dicho, tengo que hacer la prima de todo esto. Entonces tendremos ese 3 séptimos que está multiplicando por 7 tercios que bajaba multiplicando y por x elevado a 7 tercios menos 1, es decir, 7 tercios menos 3 tercios, es decir, x elevado a 4 tercios. ¿Y qué ocurre aquí? El 3 con el 3, el 7 con el 7, se me van. Y me quedará x elevado a 4 tercios, que es lo mismo que x elevado la raíz cúbica de x a la cuarta, que es exactamente la función que tenía aquí. De nuevo aquí no había puesto la constante, pero importante ponerla, aunque realmente luego a la hora de derivar la vamos a perder. Pero cuando calculemos las primitivas es importante que la tengamos en cuenta. Veremos que cuando pasemos a la parte de integración como tal, esta constante ya no será necesario ponerla. Pero por el momento la ponemos. Vale, vamos ahora con la siguiente parte, que es la parte de las exponenciales. Tanto las que tienen base e como las que tienen cualquier otro tipo de base. Entonces, ¿qué me ocurre? Que en el caso de que f de x sea e elevado a x, esta es muy sencilla. ¿Por qué? Porque tendré que su primitiva será simplemente e elevado a x más la constante. ¿Por qué? Porque si recordáis, la derivada de la función e elevado a x es la propia e elevado a x. Por tanto, si yo aquí vuelvo a derivar, o mejor dicho, derivo f mayúscula de x, simplemente será derivada de e elevada a x, e elevada a x, y derivada de k, 0. Por lo tanto, llego exactamente a esa función inicial que tendré en este caso, ¿vale? Y ahora vamos con una que es un poquito más liosa, pero vamos, al final es exactamente lo mismo. Si tenemos aquí la función f de x igual a elevado a x. Por tanto, ¿cómo será su primitiva? Pues tendremos que será f de x igual a elevado a x dividida entre el logaritmo neperiano de a, ¿ok? Más la constante. ¿Por qué? Porque si recordáis, cuando nosotros derivábamos esto, al final el logaritmo neperiano de a no deja de ser una constante, porque de hecho a es un número cualquiera y el logaritmo neperiano de un número cualquiera es un número cualquiera. Es decir, esto es una constante. Por lo tanto, si yo ahora esto lo derivo, si hago f' de x, tendré 1 dividido por el logaritmo neperiano de a, porque puedo aplicar constante por una función, y la derivada de a elevado a x era a elevado a x por el logaritmo neperiano de a. La derivada de la constante se me irá, y aquí ¿qué me ocurre? Logaritmo neperiano de a con logaritmo neperiano de a se me anula, y me queda a elevado a x, que es exactamente la función inicial que tenía en este caso. Por lo tanto, hasta aquí hay que tenerlo en cuenta. Mucho cuidado a la hora de derivar e integrar. El logaritmo neperiano a la hora de derivar nos queda arriba, el logaritmo neperiano a la hora de integrar nos queda abajo. Otra relacionada con este tipo de función es la función 1 entre x, es decir, f de x igual a 1 entre x. En este caso,
su primitiva será claramente el logaritmo neperiano de x, ¿vale? En este caso se suele poner el logaritmo neperiano del valor absoluto de x, pero bueno, si consideramos el logaritmo neperiano de x, también sería correcto, ¿vale? Y ahora aquí pondríamos esa constante añadiendo. De nuevo, vuelvo a hacer la misma comprobación. Si yo derivo esta función, si hago f' de x, me quedará derivada del logaritmo neperiano de x es 1 entre x y derivada de la constante es 0. Por tanto, vuelvo a la función inicial que tenía en este caso. Y ahora, por último, las últimas funciones elementales que vamos a ver van a ser las trigonométricas. En este caso, la función seno y la función coseno, ¿vale? F de x igual al seno de x, que en este caso nos quedará que su integral será menos el coseno de x más la constante como siempre. ¿Por qué menos el coseno de x? Porque si recordáis, la derivada del coseno de x será menos el seno de x. Por tanto, si ahora aquí yo hago f' de x, será menos el seno de x y la derivada de la constante que es 0. Por tanto, esto con esto se me queda en un más y será el seno de x, exactamente esa función inicial que yo había obtenido. Y en el caso del coseno de x, f de x igual a coseno de x, tendremos que su primitiva será simplemente el seno de x más la constante. Y de nuevo puedo volver a verificarlo. Yo aquí tendré que f' de x será la derivada del seno es el coseno de x y la derivada de k vuelve a ser nula, es decir, llego a la función inicial. Aquí, si recordáis, teníamos ese círculo de seno de x, coseno de x, menos seno de x, menos coseno de x, el cual, si yo avanzaba en este sentido, lo que estaba haciendo era derivar, aquí derivo, pero si avanzo en el sentido contrario, lo que estoy haciendo es calcular la primitiva. Es decir, si yo avanzo tal que así, esto es la primitiva. Entonces, si os fijáis, por ejemplo, si yo derivo el seno de x, llego al coseno de x. Pero si integro el coseno de x, llego al seno de x porque voy en sentido contrario. Entonces, si integro el coseno de x, llego a menos, si integro el seno de x, llego a menos el coseno de x. ¿Por qué? Porque cuando lo derivo menos el coseno de x, vuelvo a llegar al seno de x. En este vídeo, chicos, hemos visto las integrales más fundamentales, o mejor dicho, las primitivas más elementales que iremos utilizando progresivamente, ¿vale? Veremos después cómo tenemos que trabajar cuando estas funciones tengan una profunción dentro de ella. Y además de todo esto, veremos algunas integrales un poco más complicadas, como por ejemplo las racionales, a las cuales tendremos que trabajar específicamente con cada una de ellas. Pero por el momento, como siempre os digo, por favor, cualquier duda, cuestión o pregunta que tengáis, dejádmelo en los comentarios y nosotros la intentaremos resolver. Por lo demás, muchísimas gracias por el vídeo, espero que os haya servido y que vaya bien.